A duras penas se divisaba la luz solar filtrándose a través de los ventanales, bañando con su resplandor dorado los rincones polvorientos de la cocina. Movía con rapidez para organizar los ingredientes de la comida, cortando verduras y sazonando la carne. El papá de mi pareja estaba sentado en la silla alta, frente a la mesa, tocando los dedos sobre la madera con un ritmo nervioso que parecía llenar la habitación. «Oh, vaya. ¿Qué le ocurre, querido suegro?» Parece un león atrapado en una jaula, ansioso por ser liberado. Mientras troceaba las zanahorias, hice un comentario de manera informal. La leve sonrisa esbozada por mi suegro casi pasa desapercibida en otras circunstancias, pero noté algo en su expresión que me hizo fruncir el ceño. Los ojos mostraban un pensamiento indescifrable, seguido de una exhalación profunda. Con una voz profunda y áspera, parecida al eco de una cueva antigua, expresó: «Tienes razón. Esta es mi realidad actual, y lo más inquietante es que cada día siento que la situación se me escapa más de las manos». De repente mi acción se interrumpió bruscamente, manteniendo el cuchillo suspendido en el aire durante unos instantes, atrapado en la incertidumbre provocada por sus palabras. Miré detenidamente a mi suegro, sin disimular mi curiosidad. Mientras intentaba mantener un tono relajado, le mencioné de forma informal que notaba algo distinto en él ese día. A pesar de experimentar una sensación perturbadora que me recorría la espalda, se despertó con delicadeza de la silla y el crujido de la madera al doblarse bajo su peso resonó en la habitación, como si el silencio intentara captar su interés. Se acercó a mí con paso sereno y decidido, sus zapatos de cuero produciendo un suave eco sobre el suelo de baldosas. De forma suave me solicitó observar lo que tenía en la cabeza, y con atención quitó algo que estaba en mi pelo. Observé que estaba más cerca de lo normal, notando su respiración algo desigual y percibiendo el esfuerzo que hacía al tragar saliva. Me quedé inmóvil, sin poder discernir si sentía incomodidad o simplemente sorpresa. Con delicadeza, apartó mi melena con sus manos, generando en mí una emoción que me dejó sin palabras. Traté de aliviar la atmósfera preguntándole a mi suegro de manera relajada sobre lo que había descubierto, a pesar de que mi inquietud era evidente en mis palabras. Entre risas, preguntó dónde te recostaste para terminar con chicle en el pelo. Le respondí aliviado y molesto a mi suegro: «Por favor, no comiences», soltando una risa nerviosa. «¿Crees sinceramente que me voy a dormir en cualquier lugar?». Tomé un mechón de mi pelo con mis dedos y me di cuenta de que había un trozo de chicle de color rosa adherido entre los cabellos. Ante la situación desalentadora, me cuestioné cuál sería el paso a seguir. Incliné la vista y giré la cabeza. Al ver el desaliño de mi melena, me recomendó que tal vez requería un poco de aceite. La forma en que brillaban sus ojos era un misterio que no pude descifrar del todo. «Espera un momento hasta que se calme y luego acomoda tu pelo». Asentí con la cabeza, aunque tenía la mente puesta en otro lugar. Antes de partir de mi hogar, contaba con una extensa lista de quehaceres por hacer. El tiempo se agotaba velozmente y la comida aún no estaba preparada. «Por supuesto, querido suegro, pero debo retirarme ahora mismo. Por eso me esfuerzo en preparar la comida con anticipación». Mientras atendía a los utensilios de cocina en la cocina, manifesté mi anhelo de no experimentar hambre. Con serenidad, el hombre respondió que era capaz de salir por sí mismo. Después propuso que sería más conveniente que la otra persona se encargara de ir, mientras él se ocupaba de verter el aceite, como si estuviesen conversando sobre algo diferente. Aunque parecía inocua, la sugerencia sembró incertidumbre en mí. Finalmente, cedí, recordando con certeza que fue el nieto de la señora quien había dejado el chicle en mi cabello, mientras jugaba detrás de mí en el automóvil. Expresé con una suave sonrisa que seguramente era mi sobrino, intentando tranquilizar los nervios. Ayer me ocupé de llevar a la residencia de su hija, y noté que su nietecito es bastante travieso. Me dirigí hacia el pequeño armario donde guardaba el aceite y lo saqué con decisión, mientras él observaba detenidamente cada uno de mis movimientos en absoluto silencio. Me indicó que me sentara mientras acercaba una silla junto a la mesa.
Llevé a cabo la tarea con cuidado, permitiéndole tomar el pequeño envase de aceite y verterlo en su palma. Mientras trataba de quitar el chicle de mi pelo, el silencio en la cocina se volvió abrumador, solo roto por el suave ruido del aceite goteando y el ocasional crujido al pisar sobre la madera. Sentí un escalofrío inesperado cuando retiró con cuidado el chicle de mi cabello, notando lo cerca que estaba. Pude notar que su respiración parecía entrecortada, apenas notable, pero claramente evidente debido a lo cerca que estábamos. Al soltar con delicadeza mi cabello, comentó: «Creo que lo arreglé correctamente». De inmediato me levanté, sintiendo cómo el aire volvía a llenar mis pulmones. Caminando hacia la cocina, eché un vistazo al reloj de pared al acercarme a la cocina. Agradecí a mi suegro y le aseguré que con su ayuda podría solucionar el problema por mí mismo, mostrando una sonrisa fingida mientras recogía mis cosas. Saliendo rápidamente de la cocina, traté de deshacer el nudo del delantal que se resistía a deshacerse mientras lo sujetaba con fuerza. El aroma de la comida recién preparada impregnaba el aire, mezclándose con la sensación pegajosa del chicle que se había adherido a mi cabello. Mientras recorría el corredor, pude oír la tranquila y grave voz de mi suegro detrás de mí. Me aconsejó disminuir la velocidad, alertándome sobre el peligro de caer y subrayando la relevancia de abordar las situaciones con tranquilidad. A pesar de mostrar amabilidad, notaba algo en su mirada que últimamente me causaba cierta incomodidad. Opté por ignorar ese sentimiento y proseguí hacia mi habitación. Tomé una toalla, coloqué el delantal en la cama y me dirigí rápidamente hacia el baño sin poder entender mi prisa. Tras cerrar la puerta, no me tomé el tiempo de poner el seguro, una costumbre que solía seguir. Quería librarme de esa desagradable sensación en mi cabello y encontrar una forma de aliviar la incomodidad que sentía. Me sumergí en el agua caliente, dejando que el vapor se extendiera por el pequeño recinto. Mientras enjabonaba mi cabello con fuerza, mis manos se movían rápidamente intentando eliminar el chicle. Mientras me bañaba, solo se escuchaban el agua golpeando el suelo de baldosas y el suave chapoteo, hasta que algo rompió esa tranquilidad. Un suave ruido, apenas audible, hizo que de pronto mis ojos se abrieran, al mismo tiempo que el jabón se deslizaba en su dirección, produciendo una leve sensación de ardor. Traté de enfocar lo que veía al abrir y cerrar mis ojos rápidamente, pero solo pude distinguir una figura entre la neblina acuosa y el vapor. Una silueta avanzaba sigilosamente hacia la puerta, saliendo tan rápidamente como había entrado. Interrogué por la identidad de los presentes. Sin embargo, mi voz no retumbó con la fuerza esperada. De inmediato despejé mis ojos, sintiendo una emoción intensa al correr la cortina de la ducha solo un poco y notar que la puerta estaba entreabierta. En un mar de incertidumbre, mi corazón latía con fuerza en un intento por entender lo ocurrido. Alguien, o tal vez mi mente misma, parecía confundirme y jugar conmigo. Con cuidado, me acerqué a la entrada mientras las gotas de agua caían sobre mi cuerpo. Al mirar hacia el pasillo, noté cómo una figura se movía sigilosamente en la esquina, desapareciendo rápidamente en la oscuridad. Experimenté un estremecimiento al no tener certeza sobre la identidad de la persona involucrada. Tanto él como ella habían mostrado comportamientos poco comunes últimamente. Palabras inadecuadas y miradas que se extendían un poco más de lo necesario. Estuve en ese sitio, sintiendo cómo mis pensamientos resonaban a mi alrededor. Sentí una inquietud interior que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Hacía mucho que no tenía visitas habituales, sin sentir esa cercanía que tanto deseaba, me decía una y otra vez. Anteriormente, mi marido solía estar ausente por cuestiones de trabajo, y yo me había acostumbrado a su ausencia. No obstante, había algo más, algo que se negaba a aceptar. No podía negar que mi cuñado solía molestarme con sus comentarios osados de forma continua, pero últimamente notaba una transformación en la forma en que me miraba. Luego se presentó el padre de mi pareja. Siempre tan serio y discreto, sin embargo, en las últimas semanas, sus gestos y comportamientos habían empezado a confundirme. Últimamente, ciertas situaciones me generaban incomodidad,
una sonrisa que no conseguía transmitir un sentido de protección total. Estaba ensoñando o experimentando algo inusual. Intenté apartar esos pensamientos llevando mis manos al rostro, pero resultó imposible evitarlos. Mis propios pensamientos comenzaron a engañarme al obsesionarse con esa idea. Cada día que pasaba en esta casa deshabitada, mi mente se llenaba de pensamientos confusos. ¿Cómo era posible que estuviera contemplando algo así siquiera? Mantuve una conversación conmigo misma. Viví una mezcla de vergüenza y otras emociones, algo con un matiz más oscuro y atractivo. ¿Qué estás pensando en este preciso instante, mujer? Murmuré un regaño en voz baja, mientras observaba cómo el sonrojo se extendía por mis mejillas. Tu actitud refleja que te has callado justo en el momento de terminar la frase, experimentando vergüenza por haberla pensado siquiera. Mientras el agua tibia continuaba cayendo sobre mí, finalmente el chicle se despegó de mi pelo. Tras la ducha, salí envuelta en la toalla, experimentando todavía esa amalgama de sentimientos en mi interior. Al mirarme en el espejo empañado, pasé la mano por el vidrio para limpiarlo y ver mi reflejo. Mis ojos resplandecían con fuerza, al mismo tiempo que en mi interior empezaba a surgir una verdad inquietante. Mientras rebuscaba entre mi ropa, mi mente era invadida por pensamientos inquietantes. ¿A quién pertenecía en verdad la vestimenta que tenía puesta? Las prendas caían al suelo con un sonido seco al ser apartadas una por una, buscando algo adecuado. No obstante, ¿para qué fin sería adecuado? ¿A quién estaría dirigido? Era consciente de que mi ropa debía comunicar algo, pero lo que más me inquietaba era la verdad que intentaba evitar. La amabilidad que mostró y nuestras charlas recientes se instalaron en mi mente como un intruso. Mi interés estaba completamente cautivado por él. Un estremecimiento recorrió mi ser, no por el frío que hacía, sino por la impactante intensidad de lo que presenciaba. Mi corazón latía más rápido, a pesar de mis esfuerzos por alejar esos pensamientos que seguían presentes, rondando como una sombra. Compré una bonita blusa de seda color rosa, muy suave al tacto, con un cuello alto y algunos botones sueltos. Sentí la delicada caricia del viento en mi piel mientras se descubría la parte alta de mi pecho. Un pequeño acto premeditado, una libertad que me concedía y al mismo tiempo compartía con las miradas a mi alrededor, especialmente con las suyas. Al concluir la jornada, no pude evitar destacar los dones que la naturaleza me había brindado. Elegí una blusa que me hacía sentir cómoda y segura, buscando recuperar algo de confianza en mí misma. Mientras delineaba mis ojos, el delicado sonido de la brocha al deslizarse por mi piel rompía el silencio en la habitación. Un constante susurro, anticipando lo que se avecinaba. Los labios brillaban con un encanto especial, mostrando el resplandor de la luz de la lámpara. Cada aspecto de mi ser parecía deliberado, como si estuviera listando mi físico y mi apariencia como instrumentos para una meta que aún no me sentía dispuesto a admitir. Al abandonar la habitación, el sonido rítmico de mis botas resonaba en el pasillo de madera, recordando los latidos de un corazón expectante. Mientras echaba un vistazo lateral, divisé a mi suegro relajándose en el sillón, hojeando una revista con absoluta calma. Cuando escuchó mis pasos acercarse, alzó la mirada y me miró fijamente. Lo que vi en su rostro no fue simplemente sorpresa, sino una clara muestra de identificación. En un momento, sus ojos resplandecieron y su semblante reflejó una expresión casi de asombro. Entró con discreción, a la vez que sus cejas se elevaron en señal de acuerdo. Con una amplia sonrisa, manifestó lo hermosa que lucía Erita, dejando entrever que sus palabras iban más allá de un simple cumplido. Al parecer, no estás enfocado en realizar transacciones comerciales, sino en identificar posibilidades. La observación me hizo reír, aunque sentí una inquietud interna que me ponía la piel de gallina. Respondí tratando de mantener un tono relajado. Vaya, suegro, ¿qué ocurrencias se le ocurren a usted? Resulta complicado para mí creer que en este momento sea cuando usted se percate, dado que siempre he sido así.
Se acercó un poco más, con las manos en los bolsillos, demostrando una actitud serena pero atenta, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Contestó con una sonrisa constante en su cara, haciendo chistes. Propuso que sería apropiado que estuviera presente. La propuesta permaneció en el aire entre nosotros, cargada de significados no expresados que ninguno de los dos se atrevía a abordar. Antes de poder responder con algo más que una sonrisa nerviosa, él mencionó que, a pesar de sentirse como un león en cautiverio, ella da la impresión de estar acechando leones. La forma en que se comunicó, mezclando humor con un mensaje más profundo, hizo que mi corazón latiera más rápido. No obstante, en lugar de dejar que la tensión aumentara, decidí seguir hablando. Respondí de forma tranquila. En caso de que desee acompañarme, no hay inconveniente. No hizo falta mencionarlo de nuevo, pues tomó rápidamente las llaves de su automóvil que estaban sobre la mesa de centro y se encaminó hacia la puerta sin vacilar. Mientras el motor del automóvil producía un ligero zumbido, mi mente estaba tan inquieta como la brisa que susurraba a través de las ventanas entreabiertas. Mientras manejaba, mi suegro mantenía su atención fija en la carretera. De pronto, sentí el calor de su mano en busca de la mía, sus dedos rozando mi piel con una firmeza que resultaba imposible de ignorar. Sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. A pesar de todo, procuré mantener la calma y hallar una explicación inocua. Creo que ha tenido problemas con la transmisión del coche, querido suegro. Intenté desviar la atención de la creciente tensión que surgía entre nosotros, como si fuera una sombra inquietante. Mis vocablos se deslizaron con dificultad, apenas perceptibles. Respondió con una tranquilidad inquietante, manteniendo fija la vista en el camino. Hace tiempo que siento una conexión especial contigo, aunque sé que es complicado de expresar. De pronto, mi estómago se contrajo de forma veloz. La atmósfera dentro del coche se tornó opresiva y sofocante. Mis pensamientos giraban velozmente en mi mente, sin oportunidad de asimilar la situación. Optó por buscar un lugar apacible a un lado de la carretera y con un leve giro del volante, estacionó el automóvil. El ruido del freno de mano retumbó en mis oídos justo antes de darme cuenta de cómo apretaba con más fuerza mi mano. No había más ruido que el palpitar de nuestros corazones, el suyo tan notorio como el mío. Me miró directamente a los ojos, dejando en el ambiente una sensación cargada de emociones no dichas. La expresión en sus ojos reflejaba una mezcla de intensidad y firmeza que me impresionó de manera profunda, algo que jamás había visto antes. Por un instante la cercanía se hizo evidente, y la tensión en el aire parecía querer decir más de lo permitido. El contacto fue delicado, apenas notable. Sin embargo, consiguió activar mi sistema de alerta corporal. No hice ningún esfuerzo por irme, pues en mi interior había deseado que este momento llegara. Con el paso del tiempo, la línea entre lo correcto y lo prohibido se volvía cada vez más borrosa. Mencioné en voz baja como un susurro. ¿Cree usted que esta medida es la correcta, señor? Su mirada se intensificó, fijándose en los míos, investigando más allá de lo expresado con palabras. Expresó su duda y planteó la interrogante sobre cómo detener algo que nos envuelve a ambos. Decidió hacer una pausa corta. La respiración que emanaba era profunda, cargada de una emoción que hasta entonces solo había sentido en mi ser. ¿No sientes lo mismo que yo?, inquirió. No pude comunicarme con palabras frente a él. Ante la presión en mi garganta, me resultaba imposible hablar, así que decidí simplemente asentir, mostrando timidez, pero también sinceridad. Sabía que me estaba adentrando en un desafío difícil de sobrepasar. No obstante, en ese momento, la realidad parecía distante y el deseo tan palpable que opté por abandonar. Finalmente, enfrenté los sentimientos que había intentado evitar por tanto tiempo, sintiéndome atrapada entre lo correcto y lo que deseaba. En completo silencio, solo se percibía el susurro de la tela de los asientos al desplazarnos con incomodidad en el pequeño espacio del automóvil, el murmullo de su respiración junto a mi oído y los latidos de mi corazón resonando con fuerza sobre todo lo demás.
Después de todo lo sucedido, el silencio que se hizo presente resultó abrumador. Viví una sensación extraña de no estar en la realidad, al mismo tiempo que una culpa intensa me invadía como un océano de oscuridad. El papá de mi pareja se sentó en la silla y me observaba fijamente. Al principio mantuvo silencio y me observaba detenidamente, como si esperara que fuera yo quien tomara la iniciativa para darle sentido a lo ocurrido. Así que le consulté al padre sobre cuál sería el siguiente paso a seguir. Las palabras escaparon de mi boca sin que pudiera retenerlas. Comencé a experimentar la carga de nuestras decisiones recientes, presionándome intensamente. Mis pensamientos regresaban a mi esposo, a nuestro hogar, a los compromisos que habíamos pactado y que acababa de quebrantar sin sentir culpa alguna. Con una firmeza que me sorprendió, manifestó su deseo de que te mantengas alejado de su hijo, en un lapso de tiempo específico. Es posible que estemos en un espacio íntimo hasta que logremos edificar un porvenir en común. Las palabras tuvieron un gran impacto. No era simplemente una recomendación, sino un compromiso con algo extra, algo que nunca había considerado antes. Mi mente era un caos total. ¿Sería conveniente pensar en la opción de separarme de mi cónyuge? ¿Formar un hogar al lado de su padre? Mientras resonaba en mi cabeza la idea que me había planteado, el contacto del cuero del asiento en el que me encontraba me hacía ser consciente de mi situación. El olor dentro del coche combinaba el cuero con una fragancia que dudaba poder olvidar. No obstante, mencioné mis dudas en voz baja, principalmente para mí misma, y no tanto para él. Entre el deseo y la culpa, mis pensamientos se enredaban, oscilando entre la atracción y el dolor. Dentro del automóvil, reinaba nuevamente el silencio, solo interrumpido por el suave zumbido del motor en marcha, testigo silente de lo ocurrido momentos antes. ¿Crees conveniente aceptar la sugerencia de tu suegro y mudarte a vivir con él? ¿Sería mejor iniciar un nuevo trayecto de manera independiente en otro lugar? Deseo agradecerte por prestar atención a mis relatos y por dedicarme un espacio en tu agenda. Antes de despedirme, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y hacer clic en el botón de Me gusta si te ha gustado el contenido. Recibe un afectuoso abrazo de parte de tu amiga Lucy. ¡Nos vemos pronto!